Y yo oro, Señor, que hoy descienda un manto de paternidad, que descienda, Señor, hoy un manto de la verdadera identidad, que hoy se quite de nuestras vidas toda orfandad, que hoy entendamos, Señor, quiénes somos. Y gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Anoche quedamos acá por cuestión del tiempo. Voy a hacer un rápido resumen. Presten atención para que quede conectado, porque todo va intercalado para llegar a lo que no pudimos dar correctamente anoche y entrar en el tema de esta mañana. Ayer vimos que muchos creyentes, hijos de Dios, no están en verdadera libertad. ¿Sí recuerdan? No están siendo verdaderamente libres, aunque llevan tiempo con Dios, aunque asisten a una congregación y hacen una cantidad de cosas bíblicas buenas, pero no están en libertad. Vimos que hay una diferencia entre reprimir comportamientos a ser verdaderamente libre, y que usted no debía luchar con esos comportamientos, que esos comportamientos eran como frutos. ¿Se recuerdan el arbolito? Y que Jesús dijo que por los frutos es que lo conocen a uno. Entonces, que si en su vida hay cualquier fruto negativo, es porque usted necesita salir de negación y necesita reconocer: tengo un problema. Si en mi vida, a pesar del tiempo que llevo o de todo el conocimiento bíblico, todavía sigo con el chisme, todavía no puedo bajar el cigarrillo, todavía sigo con X o Y cosa negativa, es porque tiene que ir a la raíz. Si hay, mejor dicho, grabes este eslogan: si hay fruto, hay raíz. Así de sencillo. Y que no todo fruto negativo es la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? No todo lo malo que está en nuestras vidas es la voluntad de Dios. Algunas mínimas cosas por decisión y soberanía, por prueba de Dios, sí, pero la mayoría son del enemigo, son ataduras del enemigo. Bueno, y vimos que el primer paso para empezar a restaurarnos era salir de la negación, o sea, reconocer que tenemos eso malo en nuestra vida, no seguirnos defendiendo porque es que yo soy así, yo nací así. No, eso es mentira. Usted no es así, usted se volvió así, ¿sí? Bueno, y después vimos que era hora de salir de la negación y nos quitamos la máscara, ¿cierto? Y reconocimos: sí, yo tengo esto malo, tengo esto malo. Entonces quiero hablarle, yo no sé si usted, ayer no pudimos ver bien este tema, usted ha escuchado esta pregunta que muchos cristianos se hacen y dicen: Dios, ¿por qué no hace nada? Y yo le pido y lloro, y Dios, ¿por qué no hace nada? ¿Usted ha escuchado a alguien así? Pues no tan feo como dice yo ahí, pero que está como frustrado y dice: ¿y por qué era que Dios no me contesta? Y le voy a demostrar que es que Dios ya lo hizo y usted es el que no está haciendo lo que le toca hacer. Sí, porque vimos que, dale Fabio, porque hay un regalo que ya fue comprado. Y les puse el ejemplo: si yo les pago allí en la esquina el pargo rojo para el almuerzo, ya está pago, yo fui y lo pagué, y si usted no va, ya pagué el pargo rojo en la esquina, pero usted no va y se lo come. Entonces, ¿es responsabilidad de quién, mía o suya? Entonces ahí entra el argumento teológico: Cristo ya lo hizo todo en la hora. Claro que sí, Cristo ya hizo todo. Mejor dicho, el regalo ya está comprado. Pero cuando uno le dan un regalo que es gratis, ¿qué tiene que hacer usted? Estirar las manos, ir y tomarlo, sí, hacer algo. Entonces Dios ya lo hizo. Ese regalo está resumido en Lucas 4, 16 al 21 y Juan 10, 10. De hecho, toda la Biblia es el regalo de Dios. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que habla es del regalo de Dios para la humanidad. Ese regalo incluye, miren que es una ancheta completa. Yo creo que a ustedes les gustan las anchetas en diciembre. Es completa. Usted no se conformaría solo con un pedacito de ¿qué? De ñame, dicen acá. Usted diría: no, a mí dame la ancheta completa. ¿Sí? Resulta que la ancheta de Dios es más completa. Tiene salvación, sanidad, libertad y vida abundante. Esa es la ancheta de Dios y ya está comprada. ¿Sabe cuánto costó? La sangre de Cristo. Entonces usted dirá: y si él ya compró ese regalo, y yo por qué vivo así comiendo mero ñame. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted no se ha apropiado de lo que él ya hizo. ¿Sí me hago entender? Entonces el regalo ya está, pero usted tiene que hacer algo. Y ahí es donde entra: ya eres hijo, tienes derecho al regalo, pero entra la santificación, que es lo que muchos no entienden. Que el espíritu humano es el que se vuelve uno con Dios y nace de nuevo.
pero la carne, el alma y el cuerpo tienen que renovarse, santificarse. Y ahí es donde esa es la parte que te toca hacer. Esa no la va a hacer ningún pastor por ti, esa no se va solo con una oración, no se va con hacer ciertas actividades espirituales, ni solo con venir a la iglesia. Tú tienes que meterle la intencionalidad. Dale. ¿Qué impide que yo lo reciba? ¿Usted por qué? Entonces, si ya está el regalo, ¿por qué no lo puedo recibir? Entonces usted va a entender que no es que Dios no quiera, ni que Él ya no se lo haya dado, sino que usted no lo recibe porque usted tiene 4 problemas. Problema número 1, dale, falta de salvación. O sea, si usted no... ¿Usted sabía que hay mucho cristiano que no es salvo? Hay mucho creyente en la iglesia que no es salvo todavía. Y es porque no han entendido por qué necesitan un salvador. O sea, no han entendido, no la tienen clara. Creen que esto es cuestión de obras o de solo venir a la iglesia, no la tienen clara. Entonces, si usted no soluciona de raíz la falta de salvación, tiene un problema delicado. Segundo problema, los pecados de sus padres antepasados. La Biblia dice que hay herencias que si usted no las corta, aunque ya es hijo de Dios, le van a amargar la vida siendo cristiano. Bueno, tercer problema, los pecados de otros sobre uno. O sea, ¿cuál es el dolor que tienes? ¿Qué es lo que te han causado otros? Y principalmente los seres queridos, papá, mamá, familia, te han causado rechazo, abuso, maldiciones. Ese dolor tienes que trabajarlo, ese pecado que te han cometido. Y cuarto problema, tus propios pecados. Porque por el dolor que tenemos, nosotros decidimos quebrantar los mandamientos de Dios, pecamos. Entonces, esos 4 problemas son los responsables de que te hacen creer y Dios no hace nada, y yo le pido y le clamo. Qué pena, podrás pedirle, ayunar, hacer vigilia. Si no solucionas estos 4 problemas de raíz, no vas a experimentar el regalo completo de Dios. Me hago entender que incluye la vida abundante. Y créame que se puede. Yo por muchos años en la iglesia estuve sin experimentar el regalo completo, solo migajitas. Porque no entendía, hasta que entendí que yo tenía que meterme a trabajar en mis raíces, cortarlas y poco a poco, porque esto es un proceso, cada día voy experimentando más todo el regalo. ¿Sabe qué es lo bueno? Que Dios no tiene favoritos. Usted sabía que Dios no tiene ni nietos, ni sobrinos, ni nada. Dios no tiene favoritos, Dios tiene hijos. Y el hijo tiene derecho a la herencia. Entonces cuando usted se vuelve hijo, pero hace la parte que a usted le toca, empieza a experimentar el regalo y se da cuenta que puede estar con una seguridad de salvación asombrosa. Tener la seguridad que si nos morimos ahora, derechito, para donde tienen una certeza de que ha cortado lo suyo, la herencia, y ha podido liberar a sus generaciones. Yo tengo 2 hijos y le quiero dar un consejo que he escuchado muy metido en la iglesia, algo errado en la iglesia. No acepte más lo que el mundo le dice. Ay, espere, ¿verdad que lleguen a la etapa de la rebeldía? No acepte más eso. Es mentira. Usted no tiene por qué aceptar lo que el mundo dice. El mundo sí puede esperar eso porque está levantando hijos en rebeldía. Le quiero dar una clave para eso. La rebeldía es un fruto, no es la raíz. La rebeldía es fruto del rechazo. O sea que si usted como papá trabaja las áreas de rechazo de su hijo, nunca tendrá por qué ser rebeldes. Nunca. O sea que si una persona maneja rebeldía en cualquier área, tiene rechazo sin sanar. Entonces, ¿qué hice yo? Yo nunca acepté eso y hasta los mismos pastores me decían, espere verá, Heider, espere verá que lleguen a los 12, a los 13, la edad, yo no sé qué, la edad. Es cierto que hay unas transiciones, sí, dadas por Dios. Pero no es cierto que tengamos que esperar pecado de nuestros hijos. Esperen a que llegue a los 14 para que se descarríen. No, en el nombre de Jesús, no acepte eso. Y yo se lo demuestro. Tengo 2 hijos de 15 y 14 años. No son perfectos, pero como yo me hice responsable de mis raíces, de los pecados de mis padres, del problema número 2, yo corté, mis hijos no están repitiendo lo que tenían por ley que repetir. Y eso es para usted. Usted puede meterse en serio con Dios, cortar lo que le toca cortar a usted y cancelar en sus hijos y limpiar generaciones. Créame que se puede. Los veo dudosos, pero créame que se puede. Si usted hace la parte suya, porque la responsabilidad recae sobre papá y mamá y principalmente sobre papá. Los hombres tenemos una doble responsabilidad. Entonces yo le demuestro, y se lo demuestro con autoridad, porque en cualquier esfera donde ve mi familia, ya le dije, no son perfectos, pero dicen, son pelados, son diferentes. Usted puede levantar una generación diferente.
Muy bien, dale. Entonces, hablamos de que este es el bosquejo general. Ya está el regalo de Dios. Dale, usted tiene 4 problemas que tiene que solucionar de raíz si quiere experimentar el regalo. Y en esos 4 problemas el enemigo, el mundo espiritual demoníaco, tiene derechos legales. Entonces, le voy a empezar a explicar ese tema hoy. Dale. Usted queda con una gran necesidad de restauración. Por eso es que necesitamos procesos de restauración en las iglesias. Por eso fue clave entender esto e incluir esto en el discipulado. Porque como les dije anoche, terminan los discipulando traumatizados y demonizados. Y el discipulado sí es bíblico. Pero si no hay restauración, estás volviendo un endemoniado cabezón bíblico. ¿Sí? Y por eso después tienes problemas. Porque es endemoniado, digamos que fue abusado sexualmente. Listo. Usted lo llenó de discipulado, todo lo que quiera, pasó todos los cursos, ya se bautizó, hizo de todo. Pero usted no le ha hecho restauración. Él está atrapado en ese trauma. Tiene un sistema de creencias que lo va a hacer actuar reactivo al trauma que no ha sanado. Y entonces cuando usted le da liderazgo, tiene un problema ahí. Porque por el faltante que tiene de rechazo y de abuso, va a basar su identidad en ese liderazgo. Yo soy el diácono. ¿Sí? Pero es un diácono herido. Y va a reaccionar. Y cuando alguien le diga algo, ay pastor, es que ese me quitó la silla. Y yo mando aquí y todo. Y vienen todos esos problemas de identidad. Entonces es muy importante, sánese y luego discípulese. O alternamente, váyase discipulando, pero váyase sanando. Vaya restaurando. Porque si no, no hay nada. Entonces, ¿cómo nos restauramos? Usted tiene que cancelar derechos legales. Ya le voy a explicar qué es. Usted tiene que renovar la mente. Nada le sirve usted quitarle el permiso al enemigo si usted no cambia la forma de pensar. La forma de pensar vuelve y abre la puerta al demonio, si usted sigue pensando lo mismo. O sea, ejemplo, hay personas que dicen, ay, fuera, espíritu de ruina, espíritu de pobreza, yo pido perdón por esto, y cancelan el derecho legal y siguen en ruina. ¿Por qué? Porque no renuevan la mente, porque siguen viéndose a sí mismos como, pobrecito de mí, ay, ¿quién me diera una ayudita? Y siguen con mentalidad de mendicidad. Y entonces por eso abren otra vez la puerta y vuelve otra vez el chuki de miseria. ¿Sí? Ok. Y lo tercero que usted tiene que hacer en un proceso de restauración es establecer buenos hábitos. Grábese esto, la meta de Dios no es solo que deje de hacer lo malo. Dios no libera para comodidad. Dios libera para cumplir un propósito. Porque ahí es donde muchos se quedan. He ayudado, una vez administré a un hombre, un empresario que estaba pero en la ruina, llevado con 2 carreras profesionales, un hombre de otro país, zapatos rotos, etc. Dios lo ministró, le habló, lo sanó, fue libre, wow, y no entendió por qué fue libre. Dios en unos meses lo volvió rico y se le olvidó para qué Dios lo liberó. Era para extender el reino. Dios libera para cumplir un propósito, grábese eso. Entonces hay gente que, ejemplo, ya fumaban mucho, Dios los libera del cigarrillo y dicen, ay, pastor, ya no fumo, gloria a Dios, muy bien, y se quedan ahí. Sí, ya no fumas, pero ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde vas a avanzar en la autoridad? Tú no puedes tener autoridad en el mundo espiritual si no caminas en el espíritu contrario. Si fuiste libre del espíritu de robo, dice Efesios 4:28, que tienes que caminar en autoridad. Dice, el que robaba, que ya no robe más, pero no se queda ahí, dice el apóstol Pablo, sino que 2 niveles de autoridad. Trabaje, ¿sí?, para que tenga con qué dar a los en necesidad. 2 niveles de autoridad. La persona cuando ya no roba, le sacaron el demonio de robo, listo, ya está libre, pero no está en autoridad. ¿Me hago entender? No tiene autoridad sobre el espíritu de robo. Entonces esa persona, aunque ya no roba, no ve nada, no avanza en autoridad, no hay poder fluyendo en su vida. Pero si esa persona dice, pastor, ya empecé a trabajar, wow, ahí mismo el demonio, el chuki de robo, ahí mismo empieza a alejarse. Y cuando esa persona dice, pastor, voy a ayudar a tal persona, voy a darle a este persona, hermanito que estaba en necesidad, voy a comprar un mercado, se lo va a llevar. Apenas hace eso, el demonio de robo desaparece y se va. Y no lo vuelve a molestar. Por eso es que, por ejemplo, en el área que más me usa mi Dios es el área de adicciones. Porque yo hice el proceso de salir de adicciones y de caminar en el espíritu contrario.
de reemplazar toda esa marihuana, perico, azúcar y todas esas cochinadas por la presencia de Dios y caminar en esa integridad. Entonces por eso el diablo a mí ya no me tienta con bazuco, con marihuana, con eso, no puede, no tiene autoridad ni se arrima, intenta por otros lados, ya me ataca es por el orgullo, por otras áreas de indiferencia con mi esposa, que tengo que cuidar de no ser el, digamos, el hombre íntegro con mi esposa, entonces tengo que estar trabajando en esas otras áreas. Entonces eso es clave, ese es el proceso de restauración. Y le tengo una buena noticia. Ayer, pues no sabía, me la confirmó Fabio hoy. La idea es que aquí yo solamente le estoy dando un abrebocas de lo que es realmente todo el seminario completo de restauración, la cirugía de corazón abierto. Pero me dice Fabio que posiblemente ustedes van a ir en noviembre a nuestra región en Armenia y que allá van a estar en un campamento, entonces posiblemente yo voy a ir a darles allá todo el seminario. Gloria a Dios, espero que vaya, empiece a clamarle a Dios, empiece a trabajar, empiece a orar y empiece a organizarse, porque entonces allá va a poder ver la plenitud de lo que nos queda faltando acá. Pero con lo que yo le voy a dar hoy, yo sé que le va a servir y va a quedar usted abierto a continuar este proceso. Listo, dale. Entonces le voy a explicar rápidamente eso de derechos legales, porque muchos pastores, líderes, creyentes no aceptan este tema y eso es muy triste. Y dicen, no, el Hijo de Dios, una vez que nace de nuevo, ya no tiene nada más que hacer en su vida, ni con el pasado, ni nada. Yo le voy a demostrar, tanto bíblicamente como en la experiencia, que eso no es así. ¿Qué es un derecho legal? Un derecho legal es un permiso, una factura que el mundo espiritual demoníaco tiene en su vida. ¿Por qué lo tiene en su vida? Por muchas razones, principalmente generacionales. O sea, están en su vida ese permiso por lo que hicieron sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y antepasados. Por eso tiene el permiso para molestarle su vida, aunque usted sea cristiano. Bueno, para que usted me entienda bien la parte de un derecho legal, tiene que entender estos dos términos, poder y autoridad. Si aquí hay alguien que es abogado o entiende algo de derecho, sé que le va a quedar fácil entender este principio. Poder es poder hacer algo. Supongamos que nadie tiene un problema acá en los labios, ni en la boca, ni en la nariz, ni en la garganta, ni en los pulmones, y podemos silbar un pito. Y ponemos acá, pito se dice acá un silbato, pito, silbato. Y ponemos acá, y podemos silbar. Puedo silbar el pito, pero ¿cuántos podemos pararnos allí con ese silbato y pararnos caras? Porque no tenemos autoridad del tránsito. ¿Sí me van a entender? O sea que autoridad es el derecho legal para ejercer un poder. O sea que yo puedo tener poder, pero si no tengo autoridad no puedo ejercer ese poder. ¿Me van a entender? Así opera esto en el mundo espiritual. Grábese esto. El mundo espiritual no opera por poder, sino por legalidad. O sea, por autoridad. Legalidad. O sea que ¿qué pasó con Satanás? Cuando Satanás fue expulsado, él tenía en el cielo poder y autoridad, ambas. Cuando fue expulsado perdió la autoridad, pero no perdió el poder. Y cuando bajó, ¿qué necesitaba? Autoridad para poder usar ese poder. ¿Y cómo podía hacerlo? No, Dios los cuida, ¿cómo hago? Los tiene escoltados. Ya sé, batalla de la mente. Les voy a meter una mentira, se creen la mentira, porque soy el padre de mentira, y así me dan permiso y agarro la autoridad. O sea que ahí fue donde Eva, recuerden que vino Satanás y le dijo, con que Dios dijo que sí, tal y tal, les metió la mentira. Eva se creyó la mentira, dudó. El primer pecado no fue sexual como muchos creen, ni siquiera fue comer la fruta, fue duda. Dudó de la verdad de Dios. Y apenas dudó, todo pecado empieza en la mente. Y todo pecado está relacionado, usted peca porque usted no cree en la verdad de Dios, por eso peca. ¿Sí? Entonces dudó, tomó el fruto, ¿y qué hizo Satanás? Ahí sí tomó la autoridad. Dice Lucas 4, que Satanás mismo le dijo a Jesús, a mí me fue entregada. ¿Quién se la entregó? A Adán y Eva. Le entregaron la autoridad. Y ahí mismo todo el mundo, desde Adán y Eva, quedó bajo la autoridad de Satanás. Cuando usted se vuelve hijo de Dios, usted sale de esa autoridad, ¿cierto? Ya pasa la autoridad de Cristo, Cristo compra su casa, pero Él queda con facturas que usted tiene que renunciar específicamente, ¿sí?
¿Por qué? Porque no es porque Dios sea legalista, Dios perdona todos los pecados, es porque Satanás sí es legalista. Le voy a dar un ejemplo. Yo ya le expliqué y hablo de mi propia vida. Yo me volví cristiano, yo nací de nuevo, fue comprobado, el Espíritu Santo entró en mí el 9 de octubre de 1998 a la 1 de la tarde. Se sintió el impacto, pero yo seguía haciendo lo que mi carne hacía normal, aunque yo estaba feliz en mi espíritu. Mi carne me pedía droga, mi carne me pedía sexo, y yo seguí normal, pero yo sabía que algo ocurrió. Hubo un impacto en mi ser y yo digo, wow, tan chévere, esto se siente chévere, rico, pero yo seguía, aunque ya no me sabía lo mismo, la cocaína y el brandy ya no me sabía lo mismo, pero yo sentía que algo había pasado. Eso lo dice la Biblia. La Biblia no es por sensaciones, sino por leyes. Si usted se humilla y acepta al Señor, reconoce su necesidad, el Espíritu Santo entra en usted, lo sella y lo hace hijo para siempre, ¿sí? Pero su carne tiene derechos legales, porque está bajo el señorío de Satanás, porque él tiene permiso para ejercer poder en esas áreas. Yo me volví hijo de Dios, empecé a ir a la iglesia, me bauticé, hice mi primer retiro, etc. ¿Y por qué seguía con esa lujuria? ¿Por qué seguía cayendo en pornografía y masturbación? Si yo no quería, ya era hijo de Dios. Él tenía unos permisos en mi vida. Primer permiso, mi papá también era adicto sexual. Mi abuelo era adicto sexual. Mi papá fue alcohólico. Todos esos permisos estaban todavía y yo tenía que hacer eso se llama apropiación. Cristo ya lo hizo todo, pero yo tenía que apropiarme. Recuerden, ya le pagué el cargo rojo. ¿Qué le toca hacer a usted? Ir por él. Entonces el punto acá, yo no estoy negando la obra de Cristo, es perfecta, no se le puede quitar ni añadir, ya está hecha, pero usted tiene que hacer la parte suya. Entonces veo cristianos ilusos que creen, que quieren que todo cambie solo porque ya soy hijo de Dios y ya me bauticé. Si somos honestos, hay áreas de su vida que usted, a pesar de ser hijo de Dios y de tener mucho discipulado, si usted es honesto conmigo, con Dios y consigo mismo, usted sigue luchando con unas cosas que no quiere luchar, ¿sí o no? Gracias por la honestidad. Y usted sigue luchando con un poco de cosas que usted dice, pero tan raro si ya soy hijo de Dios, y yo voy a la iglesia, y yo hago esto, y yo diezmo, y yo hago todas las cosas que dice la Biblia. ¿Y por qué sigue siendo tan chismosa, hermana? ¿Y por qué sigue siendo tan mentiroso, hermano? ¿Por qué sigue metiendo mentiras piadosas? En su vida no está la integridad. ¿Por qué? Porque en esas áreas usted tiene que escarbarlas y buscar el derecho legal, darse cuenta por qué hago lo que hago. La clave con el pecado para renovar la mente es por qué hago lo que hago. Y a mí me tocó descubrir por qué meto cocaína, por qué me gusta tanto la cocaína, por qué me gusta tanto el pecado sexual, por qué me gusta tanto la delincuencia. Me tocó mirar atrás cuál es la mentira incrustada, cuál es la mentira que estaba, para poderme liberar. Dale. ¿Cómo se cancela un derecho legal? Mire, para que usted quite esas facturas, usted tiene que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es de nuevo de verdad. O sea, volverse hijo de Dios. ¿Cómo se vuelve hijo de Dios? Reconociendo su necesidad. Reconozca que usted ha quebrantado los mandamientos de Dios, que usted no es capaz solo, que usted no puede. Y reconozca que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Si usted viene todavía con cuenticos, no, pero es que yo le ayudo por los lados con Santa Petra la Callosa. No sirve así. No, pues es que yo le ayudo por el lado con San Gregorio. No sirve así. Usted tiene que reconocer, Jesús, tú eres el que murió en la cruz por la humanidad. Tú eres el único que me lleva a Dios. Tú eres mi único Salvador. Perdóname. Yo reconozco que he quebrantado casi todos los mandamientos, si es que no todos. Yo te necesito. Yo soy pecador. Entra en mi vida. Cuando viene ese reconocimiento, recuerde que no es solo por la oración de fe. Porque usted hace la oración de fe, Señor Jesús, yo te reconozco, entra en mi vida, te acepta mi Señor y mi Salvador. Ya. Y se salvó. Sí, algunos sí, de chiripa, porque el Señor es bueno. Pero otros, como yo, era tramadera. Yo hacía la oración y hacía así. Ahí viene la hermanita canciones. Sí, que si voy a recibir a Cristo. Ok, sí, Señor, yo recibo. Y yo me iba a seguir por allá en mi, yo decía, vale, evangélico, aleluya. Pero cuando un día me confrontaron con la prueba de la buena persona, ¿usted es buena persona? Sí, soy buena persona. ¿Por qué? No le hago mal a nadie.
yo no soy como los violadores ni como nada. Ay, nos creemos buenas personas. Le voy a hacer la prueba de la buena persona. ¿Usted cree buena persona? La mayoría dice, sí, señor. Y a mí me dice, ¿por qué? Porque vea, yo saco el popo, yo cojo el popo del perro y lo boto, yo saco la basura temprano, yo hago esto, yo por eso soy buena persona. Entonces uno los confronta con la verdadera prueba de la persona, la ley de Dios. Uno le dice, ok, usted es buena persona, vamos a mirar si bíblicamente usted es buena persona. Ay, ¿cómo así? Yo sí. Primera pregunta, ¿alguna vez ha dicho una mentira? ¿Qué contestamos? Sí, señor. ¿Cómo se le dice a los que dicen mentiras? Mentirosos. ¿Alguna vez se ha robado algo? Ay, algunos dicen no. ¿Y si se quedó con ese borrador de kinder y no lo devolvió nunca? Ah, sí, señor. ¿Cómo se le dice a los que roban? Ladrones. ¿Usted alguna vez ha imaginado a una mujer o a un hombre con lujuria? ¿Sí? Entonces, si Jesús dice que eso se llama ser adúltero de corazón. Porque el que se imagina a alguien sexualmente ya pecó con él en el corazón. Mateo 5:28. Entonces, por su propia admisión, yo no lo estoy juzgando. Usted mismo acaba de reconocer que usted no es buena persona. Usted es muy malo y bien malo. Ha sido muy malo. Porque ha quebrantado la ley de Dios. El día del juicio sería inocente o culpable. Culpable. ¿Y a dónde? Si aquí en la cárcel, aquí en Cartagena hay cárcel, supongo, y nos gusta que a los ladrones, a los violadores los metan a la cárcel. ¿Cuál será la cárcel de los presos espirituales? El infierno. Y Dios, con todo el dolor en su corazón, porque el infierno no fue hecho, esa cárcel no fue hecha para los hijos de Dios, tiene que haber hijos ir a esa cárcel, hijos de Él. Entonces recuerde, eso es lo que le ayuda a usted a solucionar, nacer de nuevo. Reconozca su necesidad, humíllese, no se justifique. Cuando nace de nuevo, después tiene que procesar el perdón. Procesar el perdón, usted tiene que aprender a perdonar. Ahora, en el perdón hay 5 áreas, pero por tiempo, las otras 4 se las quedo debiendo para Armenia, así que ya lo enganché para que vaya a Armenia. En noviembre lo espero allá. Entonces, porque esta noche le puedo enseñar por tiempo solamente una del perdón. No se la va a perder esta noche. Voy y los busco allá en el malecón, donde sea, en la Boca Grande, donde sea. Tiene que venir esta noche para que perdone y empiece a sacar. Lo otro que tiene que hacer es cortar ataduras. Es que ahí es donde está. Mire que hemos hecho las cosas muy livianas con buena intención, pero para Satanás, como es tan legalista, es cansón. Él hay que quitarle las facturas, es como si hicieran un proceso legal. Firme, ya, destruido, cancele y quite. Porque él se pega de esto. Entonces a mí me sorprende, hay cristianos que quieren prosperar, pero quebrantan leyes de tránsito. No vas a prosperar así. Y lo justifican. Tienes que cuidarte de la ilegalidad. La ilegalidad que abre puertas en tus finanzas. Y si una congregación también maneja ilegalidad en cualquier área con buena intención, por ejemplo, tomar un dinero que es destinado para esto, para usarlo para esto, entra una maldición financiera. Y por eso no prospera. Así estén diezmando y haciendo otros principios. O sea, el mundo espiritual se mueve por legalidad. Entonces no le dé legalidad al enemigo, no le dé permiso. A mí me preguntan a veces, pastor, oye, usted no le da miedo, usted no lo atacan mucho, usted sí vive en paz, que usted la pasa haciendo esto cada semana. Yo entendí que mientras yo tenga mis áreas bien transparentes con Dios, sin derechos legales, el diablo no me puede hacer nada por más odio que me tenga. Y me odia por lo que yo hago. Cada semana estoy ayudando a liberar jóvenes de drogas, de todo eso, personas, familias enteras, intervenciones familiares, etcétera, yendo a dar estos principios. Y en mi casa, paz. Yo no me llevo estos chukis para casa. Obviamente porque he aprendido, he recibido un entrenamiento, pero antes, yo llegaba a la casa con todos esos chukis encima. No me hablé. Estoy haciendo liberación. Ay, pero llegó endemoniado, mijo. ¿Okay? Entonces, cortar ataduras, tiene que cortar esas ataduras. Ese también se lo debo para ampliarlo en Armenia. No viole seminario de restauración en Armenia. A propósito, tenemos uno en vivo ahorita en agosto. Si alguno no puede ir en noviembre, váyase ahora en agosto, 25 y 26, sábado y domingo. El seminario es 2 días completos, 8 a 12 y 2 a 6. Si no pueden ni a este ni al otro, lo ideal es que lo haga en vivo, pero si no pueden lo tenemos en YouTube en alta calidad.
Puede hacerlo desde ya esta noche. Lo otro, cancele maldiciones. Es que hay gente que solamente pide perdón y ahí se queda. Ay, Señor, perdóname por eso. Satanás no suelta el derecho legal. Dios lo perdonó, pero el derecho legal sigue. Usted tiene que hacer todo eso. Devuélvete eso. Sigue, por favor. Procesar y perdón, cortar ataduras, cancelan la maldición, o sea, la consecuencia negativa. Tú tienes que activamente decir, no acepto más esto en mi vida. Lo otro, quinto, expulse los demonios. Ahí también se quedan muchos derechos legales porque la mayoría de cristianos le tienen miedo al diablo. Dicen, ay no, eso solo lo puede hacer el pastor, el ungido, los líderes. No, usted se puede hacer autoliberación. Marcos 16, me corrige por favor. Dice, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, no a los líderes, a los pastores, a los que creen. Si usted es creyente, a usted no tienen que seguir esas señales. Lucas 10 dice que Dios nos dio a sus hijos poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Hasta sobre Chucky, la novia de Chucky. ¿Sí? O sea, nos dio poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Entonces usted no tiene por qué tenerle miedo. Téngale miedo si tiene puertas abiertas. Ahí sí yo no recomiendo. Por eso yo soy muy estricto en eso. Cuando las iglesias empiezan este proceso, yo digo, hey, no se ponga a meterse con este proceso si no hace primero ese proceso. Cierre sus puertas, porque no lo coge y le da 3 vueltas. Ok. Y luego sanar. ¿Por qué? Porque dentro queda un daño tremendo. Usted queda dañado, porque imagínense, es como, la Biblia también nos compara con casas. Y dentro de su casa hubo una rumba de rockeros, con parranda vallenata incluida. ¿Cómo queda esa casa desordenada? Queda vuelta a nada. Su vida queda dañada, queda lastimado su espíritu, su alma, su cuerpo, sus finanzas, sus relaciones. Usted tiene que sanar. Dale. Entonces, vamos a hacer una primera oración. Quiero que por favor haga esta oración audiblemente para que Dios le empiece a mostrar esos derechos legales que hay en su vida. 1, 2, ¿se alcanza a poner ahí? 1, 2, 3. Dios Padre, yo creo que tú derrotaste a Satanás y quieres salvarme, sanarme, liberarme y darme vida abundante. Creo que Jesús es tu Hijo y que murió en la cruz para rescatarme de las garras de Satanás. Creo que eres el único que tiene el poder y autoridad para liberar verdaderamente. ¿Vale? Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador, Señor, sanador y libertador. Querido Espíritu Santo, abre mis ojos y oídos espirituales a tu verdad. Por favor, convénceme de mi pecado y dame el don del arrepentimiento genuino. Te pido, Espíritu Santo, que me reveles qué derechos legales tiene el enemigo sobre mi vida y dame la fortaleza para destruirlos y poder experimentar el regalo completo de la obra de Cristo con todos sus beneficios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a la otra presentación. Muy bien, esa oración, mire, como dijo hoy, creo que fue mi hermana, la esposa de Fabio, dijo que el más interesado en liberarnos, ¿quién es? Dios. Porque hay gente que se preocupa y dice, ay, pero yo no sé qué pasó conmigo de niño. Tranquilo, el más interesado que usted se libere es Papá Dios. Entonces, si Él tiene que mostrarle algo desde el vientre, se lo muestra. Él lo hace, entonces no se ponga a preocuparse. Ya con esa oración usted le dio permiso a Él. Y Él, créame, Él le sabe mostrar. Y le va a mostrar patrones, como le pasó al rey David. ¿Quiere un texto bíblico de derechos legales? El rey David le pasó. Está en 2 de Samuel, capítulo 21. Miren, un texto de derechos legales, el rey David. 2 de Samuel, capítulo 21, del 1 al 14. Se lo parafraseo. David ya está con Dios, ya está entrando al rey, ya triunfando sobre los enemigos, etc. Cuando se da cuenta que había una consecuencia negativa operando. Y él era, pero ¿por qué esto? Y él empezó a cuestionarse, ¿por qué esto, Dios mío? ¿Qué pasa acá? No entiendo por qué esta muerte, esta aflicción, esta enfermedad, esta masacre, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios le mostró el derecho legal. Le dijo, fue por lo que hizo Saúl. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Muéstrame. Saúl hizo un juramento y no lo cumplió. ¡Wow! Y apenas el rey David se arrepiente, ahí mismo cesó la mortandad y se limpió. Es lo mismo con usted. Cuando usted vea un fruto negativo en su vida,
En vez de ponerse a pelear con Dios, o ser víctima, a mí por qué me viene así, siempre me va mal, usted por qué a mí no me hace milagros como a él, y se pone a chillar. Más bien vaya a Dios y dígale, ¿por qué está este fruto negativo en mi vida? Padre, esto no tiene por qué estar en mí. ¿Por qué está? Ahora, no reclamándole a Dios, es papá, muéstrame, ¿por qué está esto en mí? Y Dios, créame que le dice, por lo que hizo su bisabuelo, por lo que hizo su papá, o por lo que usted mismo hizo. ¿Se acuerda de lo que usted hizo tal día? ¿Y qué tiene que hacer ahí? Cancela el derecho legal. Se quita y ahí mismo cambia el fruto. Entonces es maravilloso. Entonces, todo eso nos lleva, todo eso para llegar a uno de los principales derechos legales que tiene el enemigo en la vida de muchos creyentes. Dos áreas cruciales que si usted hoy las puede renovar, usted va a empezar a caminar como un verdadero hijo de Dios. ¿Usted alguna vez ha visto esto en la televisión, que han sacado burla y todo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Si se ha visto por ahí que salen unos haciendo el ridículo, usted no, aquí yo vi una de Cartagena, usted no sabe quién soy yo. ¿Sí? Y esto se da por falta de identidad. Y es uno de los principales derechos legales que tiene el enemigo para molestar a un creyente y no dejarlo cumplir su destino y su propósito. Entonces vamos a profundizar en eso. ¿Qué es identidad? Identidad es el conjunto de características, la esencia, la originalidad, el ADN, ¿sí?, que Dios puso en cada uno. ¿Sí? Es lo que lo hace usted único, original y único en todo el mundo. No hay nadie más como usted. Usted desde que nace con un paquete de dones, talentos y habilidades que nadie más tiene. Usted tiene un conjunto, una orquesta, una sinfonía interior. Y Dios la necesita para cumplir sus propósitos, para extender su reino. Pero eso se bloquea, se empezó a bloquear desde Génesis 3:6, cuando vino el engaño a Eva. Cuando ellos estaban allí, tenían una identidad perfecta, ellos sabían quiénes eran. Usted no veía una Eva llena de inseguridad. ¡Ay, Adán! Se me están cayendo las pompis. ¡Ay, no, las estrías! Y usted veía una Adán, ¡uy, soy muy barrigón! Usted no veía una Adán con esas cosas. Ellos estaban seguros y andaban desnudos. Y se miraban en los lagos porque no habían espejo y decían, ¡wow! Lindo. ¿Sí? O sea, había una seguridad, había una confianza total, tenían la certeza de que Dios los cubría, los llenaba de amor, aceptación, importancia, significado, las bases principales de la identidad. Entonces ellos se sentían seguros, confiados, pero llegó Satanás, metió la mentira y ahí se rompió todo eso. Entonces esas áreas de amor, aceptación se convirtieron en vacíos. Ojo. Ahí entraron los mecanismos de defensa y el ser humano desde allí empezó a querer calmar esos vacíos, o sea, buscar amor en el lugar equivocado, con la persona equivocada o en las cosas equivocadas. Buscar aceptación en la manera equivocada, con las personas equivocadas, en lugares equivocados. Buscar todo lo que se perdió, el ser humano desde allí empezó a buscarlo. Hay un refrán que dice, mire, la carne pide, el mundo ofrece, la carne pide y el diablo empuja. Te lo repito, el mundo ofrece, la carne pide y el diablo empuja. Desde ahí empezó a verse eso, porque el mundo empezó a ofrecernos soluciones. Si quieres sentirte bien, tienes que tener el último celular, Huawei P900. Y empezaron a meternos, tienes que tener la última moda, tienes que esto. Y empezó el ser humano a buscar su amor, aceptación e identidad en un poco de cosas externas. En las cirugías de vanidad, en un poco de cosas para sentirse bien. Y eso es pasajero y por eso nacen las adicciones. Porque como nada de eso te llena, entonces tú empiezas a buscar una búsqueda insaciable de la identidad, del amor y la aceptación y caes en adicciones, compulsión a las compras, compulsión a comer uñas, adicciones de marihuana, bazuco, adicción sexual, adicción al ministerio. Ojo, como vimos ayer, hay mucho predicador adicto al ministerio. Y eso es iniquidad delante del Señor. Yo fui adicto al ministerio y es horrible y es duro salir de eso. ¿Ok? Dale. Entonces, eso generó unas muletillas de identidad. Esas muletillas de identidad son como fórmulas matemáticas que uno aprendió, o sea, son mentiras del diablo que uno aprendió. Empezamos a creer que la buena apariencia me da valor, aceptación y respeto. Entonces usted ve personas, claro, hay que estar bien arreglado, pero usted los ve exageradamente preocupados
sí estoy bien, sí. O sea, hay que estar bien, no me malinterprete, hay que salir bien arregladito y todo eso. Pero es una exageración porque adentro creen que eso les va a dar valor, aceptación y respeto, si me ven bien. Otra mentira del infierno: hacer las cosas bien me da valor, aceptación y respeto. Hay que hacer las cosas bien, pero cuando usted cae en perfeccionismo, cuando usted quiere que todo sea perfecto, y si ¡ay, se dañó! ¡Ay! Vea, lo que me pasó ayer, pues los pequeños problemitas que hemos tenido, que no pudimos comprar. Eso antes a mí me descompensaba, se me salía del control. O que yo hiciera un evento y se demorara para llegar las personas, yo era, que no van a llegar. ¿Qué fue lo que hice mal? No, yo ahora soy relajado. Yo arranco mis seminarios a las 8 en punto y a veces hay solo 3 personas. Pero yo antes era, no, ¿qué estoy haciendo mal? Un perfeccionismo. Si hago las cosas bien, entonces me van a valorar, me van a aceptar y me van a respetar. Otra mentira: que la buena posición social, estratos, que si soy de tal club, de tal barrio, de tal sector, de tal estrato, entonces eso me va a dar valor, aceptación y respeto. Una mentira del infierno. ¿Sí? Empezamos a buscar eso. Entonces usted ve gente con la nevera vacía, que abre uno la nevera y hay un ratón allá, ¡ey, échele algo, échele algo! Y están metidos en los mejores clubs de Cartagena o de cualquier parte. Ay, sí, lo que la parí eso. Yo soy del club de la Naval. Pero están llevados, tienen zapatos rotos y todo. ¿Listo? Y la otra: mucho conocimiento me va a dar valor, aceptación y respeto. Ojo, yo viví muchas de esas, pero la que yo más viví fue la de abajo. Ojo con los autodidactas. No es pecado ser autodidacta. Yo soy autodidacta, o sea que se prepara uno mismo en muchos aspectos. Pero descubrí que la mayoría de autodidactas tenemos una profunda herida de identidad y en eso empezamos a basar en todo lo que sé. También se puede trasladar a la iglesia: yo sé mucha Biblia, yo tengo tal curso, tal diplomado, tal esto. Ahora, es importante estudiar, sí, pero no puedes basar tu identidad en lo que tienes, en cómo te veas, en tu conocimiento, en tus títulos. Jesús no fue de títulos. Y Jesús fue el apóstol por excelencia, el profeta por excelencia, Él fue el maestro por excelencia, el evangelista por excelencia. Todos los 5 ministerios los vivió por excelencia. Pero jamás dijo, no, a mí llámeme el apóstol Jesús. ¿Qué decía Él? Mucho gusto, Jesús, el Hijo de Dios. La principal identidad donde tienes que llegar es: soy Hijo de Dios. Ahora, yo entiendo, los títulos se han vuelto... Lo que quiero que me entiendas es que no es que sea pecado que tú llames a tu apóstol, o pastor, etc. No. Lo que está mal es si él busca la aceptación en eso. A mí muchas personas me dicen pastor, porque aunque no tengo una congregación local, yo soy pastor de restauración. Mantengo cogiendo ovejitas vueltas nada y ayudándolas a restaurar. Pero a mí no me preocupa que me digan o no. De hecho, casi no me gusta que me digan pastor. Y digo, ay, dígame, ¿sí? Porque mi identidad no depende de que me digan pastor o esto. Yo sé que soy un hijo amado y muy lindo. Ah, seguro. Yo me miro en el espejo y soy lindo. Y yo le puedo mostrar ese mismo espejo a usted, y usted también es linda y lindo. Usted tiene que verse como papá Dios lo ve. Y yo sé que sin los ojos de papá Dios, yo no soy el prototipo. Imagínate, un chinito, por eso el primo de Jackie Chan. Bueno, pero soy lindo, soy hermoso. Usted tiene que aprender a verse así. Más de uno se siente incómodo, es porque te falta sanar. Tienes que llegar a verte con una seguridad. Yo entro pisando firme a todo lugar, porque yo sé quién soy. Pero antes no sabía. Yo si me sentaba con alguien, dice que más importante, tenemos esa estratología, es que si el señor es presidente, político, entonces es más importante. ¡No! Si usted es hijo de Dios, usted es más importante hasta que el presidente de Colombia. ¿Sí? Entonces usted tiene la capacidad de sentarse con él. Dios dijo que usted se iba a sentar con príncipes y reyes. Entonces no tenga miedo si lo llevan y lo sientan con la reina de Inglaterra. Sea respetuoso, claro, hay que ser respetuoso del protocolo y de eso, pero nunca jamás pensando, ay, sí, ay. No, mucho gusto, señora reina. ¿Me puede dar la mano? No, okay. Mucho gusto. Y hable normal, sea normal, porque usted es hijo de Dios. Entonces yo viví esas muletillas, pero me tocó entender que yo no soy lo que hago. Diga conmigo, yo no soy lo que hago.
Esa mentira Satanás la ha metido por muchos años y la ha reforzado incluso a través de nuestros padres, porque nos dieron amor condicionado en la gran mayoría de casos. Si perdía el año, ¿qué nos decían? No me vuelva a hablar, no me hable, por 15 días no me hable. Y cometieron error nuestros padres en castigarnos quitándonos derechos en vez de privilegios. Uno no castiga a un hijo quitándole derechos, uno lo castiga quitándole privilegios. ¿Sí? Entonces nos quitaron derechos, el derecho a hablar con papá y mamá. No nos volvieron a dirigir la palabra porque hicimos algo mal. Y desde ahí aprendimos que si hago esto, entonces yo soy eso. Ejemplo, el niño se comió algo sin permiso. ¿Qué le decía a la mamá? ¡Ladrón! Error, le maldijiste la identidad. Usted tiene que separar identidad de comportamiento. Lo que usted hace, usted no es. Si usted, por ejemplo, me dice que hoy está luchando con pornografía, yo no le diría pervertido. Yo le diría, usted es un hijito de Dios que está luchando con la pornografía. ¿Sí me hago entender? Yo no le diría, si usted me dice yo todavía robo, yo no le diría, que usted es un ladrón. Yo le diría, usted es un hijito de Dios que no ha quitado los derechos legales en el área del robo. ¿Y ve cómo cambia la situación? No es lo que hace. Pero nos enseñaron fue a maldecirnos la identidad. Estúpido, idiota, india, patirrajada, animal de monte. Usted es esto, usted esto. Y nos decían ustedes, y nos creímos esas mentiras. Y resulta que está comprobado que lo que yo acepto como creencia, eso se vuelve, o sea, empiezo a actuar de esa manera. Si usted se ve como basura, usted va a actuar como basura contra usted mismo. Y si usted se ve como hijo de Dios, créame que la herencia lo persigue. A mí me duele ver una cantidad de creyentes persiguiendo las bendiciones. Usted no tiene que perseguir bendiciones, ni mendigarlas, ni rogarle a Dios por ellas. Deuteronomio 28 dice que a usted no tiene que perseguir las bendiciones, y lo tienen que alcanzar. Dice, y literal en hebreo dice que es que lo cogen, se le tiran encima y se le montan las bendiciones. Yo, para la gloria de Dios, ya estoy experimentando eso y progresivamente. Pero por muchos años, sentado como usted o aquí liderando, yo no veía eso. Yo era mendigando bendiciones a Dios. Yo era, Dios mío, pero ¿y por qué el pastor si le dio? Y a mí no me da un carro. Porque yo también predico. Y mendigo. Y Dios me pegó una cachetada una vez por eso en la identidad. Porque uno cae en el síndrome del hermano mayor. Ustedes han leído en Lucas 15, en la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Casi siempre sabemos en la historia del hijo pródigo. Pero ahí hay 3 historias. Ahí está la historia del hermano mayor y la historia del mejor papá del mundo. ¿Sí? Pero casi siempre nos centramos en el hijo pródigo. ¿Se acuerda? El que le pidió la herencia al papá y fue y la derrochó y volvió y el papá hizo una fiesta, y etcétera, etcétera. Pero quiero que se centre un momentico en el hermano mayor. Se llama el síndrome del hermano mayor. Y eso suele pasar mucho en el pueblo de Dios. ¿Qué pasaba? Que el hermano mayor, acuérdense, cuando vino se enojó porque le dieron bienvenida al hermano y le hicieron fiesta. ¿Sí recuerda la historia o no? Ok. Se enojó y el papá salió, venga amigo, venga, entre a la fiesta. Y el hijo allá, no me entra. Entonces salió el papá, ¿qué le pasa a mi hijo? Mire que está bueno, trajimos orquesta, de todo. Matamos pargo rojo. Estoy mandando mensajes Entonces, oiga, y listo, y el hijo le dijo, no papá, porque yo toda la vida le he servido. Y usted a mí ni un cabrito, en cambio viene este vago degenerado que se gastó la herencia con prostitutas y a él le mató el mejor becerro y así. Síndrome del hermano mayor, yo lo viví. Resulta que yo, como era adicto al ministerio, me la pasaba en pro de haga y descuidando a mi papá y descuidando a mis hijos y a mi esposa. Mi esposa le cogió rabia al ministerio por el descuido mío, por yo estar en el ministerio. ¿Sí? Porque yo, la nevera vacía, y yo decía, Dios proveerá. Ahora, yo decía una verdad, pero no una verdad religiosa. Porque también he visto que muchos pastores y líderes colgaron el diploma y se autollamaron tiempo completo. Y si bien es cierto que hay llamados de tiempo completo, yo creo en llamados de tiempo completo, pero si Dios te llamó, ¿por qué está tu nevera vacía? ¿Sí me hago entender? Dios al que llama respalda, y al que llama y todo. Entonces entendí que hay mucho pastor que colgó el diploma y solo, solamente, por eso empiezan a manipular y que traigan diezmos para que me mantengan a mí. ¿Sí? Y entonces yo empecé a caer en eso. No, me decían que si va a dar unas clases de inglés, que le pagan a tanto la hora. Y yo, no, Dios no me llamó a eso.
Gloria a Dios, hermano. Dios me llamó solo a predicar su palabra. Imagínate, pago degenerado, no estaba trabajando. Decían que si va a ir a dar unas clases de guitarra, yo, no, Dios no me llamó a eso. Dios me llamó solo a predicar su palabra. Y mi esposa en la casa, pues vea cómo está la nevera. No, sí, Dios proveerá. Y se llenó, se amargó contra el ministerio porque yo era descuidado. Entonces en esa actividad empiezo a ver un hermano que a mis ojos yo lo juzgaba porque él no hacía todo lo que yo hacía. Y mire la enseñanza que Dios me dio. Y empieza el hermano los domingos a salir, pastor, a nuestro pastor principal. Decía, pastor, quiero dar un testimonio. El pastor le daba el micrófono y él se paraba y decía, quiero testificarles que un dinero que estaba perdido de la nada, Dios me lo dio y compré esa camioneta y compré casa. Y yo era, gloria a Dios. Y me empezó a dar celos, rabia. Y empecé a pelear con Dios. Y yo dije, yo no entiendo por qué. Yo discipulo, yo doy estas enseñanzas, yo voy a las casas, evangelizo, hago diaconado, hago esto, y empecé a mencionarle todo lo que yo hacía. Y yo dije, él no, porque honestamente el man no hacía nada. Y yo, y él no, ¿sabe qué me dijo Dios? Es que él me ve como papá, usted no. Así, miren la clave, yo lo veía, Dios era como mi jefe. Y hoy hay muchas congregaciones que manejan la congregación como una empresa. Y si bien es cierto que hay que tener orden, no maneje la congregación como una empresa porque va a tener un jefe. Manéjela como una familia, va a tener un papá. ¿Sí? Entonces cuando usted ve a Dios como papá, dice en Romanos capítulo 4, dice que el que es como peón recibe sueldo del peón, pero el que es como hijo recibe la herencia. El hombre sí disfrutaba a Dios sin hacer nada porque se creía hijo y decía, mi papá me da todo. Entonces grábate esto, la bendición no es por hacer, es por ser. Es por ser. No es por hacer que Dios te va a prosperar. Y para la gloria de Dios, yo ahora hago menos, soy más efectivo y recibo más. Pero antes yo me mantenía cansado. Es que la obra del Señor. ¿Y quién dijo que la obra tenía que ser una carga? Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Sí, hay problemas en el ministerio, claro, yo no quiero pretender acá mostrar todo color de rosa, pero una cosa es un problema, una situación, un ataque, esas son cosas triviales, pero que se vuelva eso un estilo de vida. Yo mantenía cargado, apasionado porque uno ama servirle a Dios, pero frustrado. Yo sé lo que es servir a Dios frustrado, con la nevera vacía y comiendo lenteja y huevo todos los días. Dios bendiga las gallinas. ¿Sí? Pero yo sé lo que es estar anhelando ir con los hijos a comerse una pizza o ir a un cine y usted sirviéndole a Dios y no pudiendo hacer eso, y sus hijos viendo que los demás se hacen, sí pueden, pero el problema no estaba en Dios. Por eso la pregunta, ¿y Dios por qué no hace nada? No, Él ya lo hizo, usted es el que tiene que cambiar, usted es el que tiene que quitar los derechos legales y renovar su mente. Entonces, en esa parte yo no soy lo que hago, le voy a contar. Cuando Él me dijo eso, Dios me dijo, es que Él me ve como papá, tú no. Entonces empecé a trabajar en mi mentalidad, en mi identidad, y empecé a trabajar y a darme cuenta que mi identidad estaba muy dañada desde muy niño. ¿Saben qué hacía yo? Como mi papá me faltó, aquí le cuento la parte de mi papá que esta noche no se la pierdan, les voy a hablar del perdón y la restauración. Mi papá fue un alcohólico que llegó a la última etapa. Él tuvo algunas cosas buenas, nos llevaba a todo circo, a toda rueda, etcétera. No todo fue malo, pero la mayoría fueron malas. Fue un papá ausente, aunque visible muchas veces. Fue un papá adicto al sexo y adicto al licor que maltrató a mi mamá emocional, verbalmente y hasta físicamente en algunas ocasiones. Eso empezó a dejar en mí unas heridas profundas de rechazo, porque él solo me podía dar amor cuando estaba borracho. Pues me expresaba manifestaciones de amor. Eso generó en mí una asociación en el cerebro errada, y yo desde niño empecé a entender o a creer la mentira de que el licor era amor. Y por eso desde muy temprana edad empecé a consumir licor, porque estaba buscando el amor que mi papá me daba solo cuando estaba borracho. Una vez borracho me quemó con un cigarrillo por tratar de abrazarme. Listo. Así pasó el tiempo, mi mamá se cansó de eso, pero ella no entendía estos principios y salió huyendo de él,
se vino con todos nosotros para el Quindío. Yo nací en Buga Valle, departamento Valle del Cauca. Se vino del Valle del Cauca para el Quindío, exactamente Calarcá, huyendo de él, pero mi papá se volvió una pesadilla persiguiéndonos. Donde llegábamos a cualquier ciudad, él ahí aterrizaba y montaba su taller. Mi papá fue un hombre muy inteligente, él llegó a pilotear avionetas de fumigación. Pero producto de su mala vida y desorden perdió esas oportunidades. Si no, yo estaría viajando hoy a congresos gratis. Piloto comercial. Él llegó, después de eso se volvió bicicletero, muy buen bicicletero. Lo iban a llevar a la vuelta a Colombia, pero no fue por el licor. Y así fue dejando perder su esposa, sus hijos. Y esto es clave para que vea un derecho legal que yo tenía. Mi papá perdió a su esposa y 2 hijos por una adicción. Y yo, siendo cristiano predicador, estaba perdiendo a mi esposa y mis 2 hijos por una adicción. ¿Sí ve cómo se repiten los patrones? Realmente a mí me sorprende ver pastores que niegan eso. No, Jairo, no, eso de maldiciones generacionales, no. Y yo ya ni peleo con ellos. Le digo, ¿usted está feliz así viviendo eso? Cuando uno está viendo un patrón repetido en la vida de pastores, yo, entonces siga así. Yo sí me quise sacudir eso. ¿Usted está feliz con esas consecuencias? Siga viviendo así ese evangelio. Yo no. El papá que yo tengo libera de maldiciones generacionales y le da una mejor vida. Y se lo demuestro. Entonces, mire el patrón. Él perdió esa oportunidad, él llegó a la última etapa del alcoholismo, donde ya veía visiones, se tomaba un poquito de cerveza y se enlagunaba, insultaba a mis amigos, nos amenazaba con un machete que nos iba a matar, que nos iba a picar. Y todo ese rechazo fue quedando acumulado en mi corazón. Y por ese rechazo y esos abusos que yo recibí, esas maldiciones, el vacío mío de identidad era grande. Yo me miraba en un espejo y yo, para eso que tenía los dientes horribles, tenía miedo a que me sacaran los dientes, entonces me dejé los 2 dientes de leche acá en el medio. Yo me miraba en el espejo y yo decía, no, yo tan feo, yo nunca voy a dar un beso. Y yo ensayaba, me montaba unas películas, como decía, yo tan feo, a mí, ¿qué mujer se va a fijar en mí? Y yo llegaba y imitaba esto como los labios y practicaba así besar. Todo eso así era de chino, todo loco. Y te voy a mostrar todo lo que uno hace por falta de identidad. Como Dios es bueno y Dios da dones, talentos y habilidades, independientemente que seas cristiano. ¿Tú sabías que Dios ha sido bueno contigo antes de ser cristiano? Ya te estaba persiguiendo. La Biblia dice en Santiago 1 que todo lo bueno viene de Dios. Y entonces uno nace con unos dones. Entonces yo desde muy niño, una facilidad para aprender. Yo a los 13 años aprendí a hablar inglés sobrenaturalmente. Y aprendí a tocar guitarra en un mes. Y así, y humor. Y entonces me volví imitador, sí, humorista, guitarrista, cantante y tal. Entonces yo armé el paquete, yo no tenía a Dios, pero eran dones que Dios me había dado. Los dones que Dios da, Satanás los secuestra para que uno los use en el mundo. Y entonces empezó Satanás a trazarme un destino errado, por un lado con mis dones, y ahí va a ser mi identidad, las muletillas que yo te dije de identidad. Entonces yo creía que yo valía y podía demostrar que me amaran y me aceptaran con recocha. Y es que el humor es de Dios, pero un humor bien hecho y en el momento apropiado. Yo me volví el payaso en la clase. Entonces perdía los años, era por indisciplina, no por bruto. Entonces yo llamaba la atención con el humor, que la guitarra, si estaba en una fiesta, nadie me estaba preguntando nada. Y yo llegaba por hablar duro, decía, oye, para darle una serenata a la chica, oye, chévere, y se la damos en inglés. Claro, ¿quién me estaba preguntando? Nadie. Yo tenía que demostrar lo que yo hacía para que me pudieran amar, aceptar y valorar. Los amigos solo me aceptaban en la rumba si yo llegaba con la guitarra. Si yo llegaba sin la guitarra, más me rechazaban. Me decían, no, Jairo, no trajo la guitarra. No, mano, que va, no, ábrase. Y eso me dolía, porque yo quería a veces no tocar guitarra ni ser el payaso de todos, sino que me escucharan. Pero no me prestaban atención. Entonces me tocaba, para sentirme bien, voy por la guitarra y hacerles el show. Claro, me volví un showman, un hombre espectáculo, porque como sabía hablar inglés, era humorista y tocaba y cantaba, le podía cantar desde Darío Gómez Torcida, le podía cantar hasta Led Zeppelin, Guns N' Roses, Ángeles del Infierno, rock, etc. O sea que yo era el mariachi completo, el parche. Y en eso va a ser mi identidad. ¿Saben qué llegué a hacer para que se rían? En Calarcá, un pueblo pequeño, había los monederos, cuando eso eran los teléfonos monederos. Y yo iba y sin monedas, no metía monedas y empezaba a hablar en inglés para que me vieran. Llegaba yo, hello, okay, well, I tried to find it out. Okay, probably next time.
Ok, see you then, bye now. Y yo salía así, para que vieran al indiecito, memecito, que habla bien. No, hablo inglés. Ay, aprendí solo. Se me subía el orgullo en el autodidacta, yo solo aprendí. Pero era buscando a gritos la aceptación de un papá que no me dijo, te felicito por el inglés que aprendiste. Estaba buscando a gritos que me afirmaran y me aplaudieran, porque en la casa no me aplaudían. Y por eso hacía el ridículo y el oso afuera. Sí, buscando, alguien que me reconozca que yo hice algo bueno. Alguien que me reconozca que toco guitarra. Alguien que me reconozca que aún en medio de la pobreza hablo inglés, soy humorista y he logrado estas cosas. Pero en el fondo estaba buscando un papá. Una mamá lo hizo hasta donde pudo, pero por tener que atender las cosas que mi papá desatendía, no le quedaba tiempo. Pero realmente, ¿y por qué si andamos en esa búsqueda? Si sientes llorar, déjalo salir, que Dios ya te está ministrando. Deja salir eso, porque Dios hoy quiere sanar tu verdadera identidad. Porque tú también, como yo, tienes heridas y tienes rechazo, tienes abuso y maldición. No te distraigas, deja que el Espíritu Santo cada uno trate con él. Dios ahí la va a abrazar y la va a ir consolando. Porque usted trae heridas, porque Dios, como nos diseñó originalmente para estar llenos en Él, pero eso se cortó. Usted nace con vacíos y Dios espera que esos vacíos sean llenos por papá y mamá. Pero como no nos llenan porque no saben, porque vienen de una cadena maldita, usted y yo crecimos con esos vacíos. Y lo tremendo es que si no los sanamos, los traemos a la iglesia. Por eso usted ve al hermano que se enoja porque le quitan la silla. Y usted ve hermanos que se adueñan de pedacitos de la iglesia. Y usted ve al hermano Carelimón diácono. Buenos días. ¿Sí? Y usted ve una cantidad de cosas en el pueblo de Dios porque no hemos sanado la identidad. Y seguimos buscándola. Entonces ya le sumamos. Cuando ya me volví cristiano, le seguí sumando conocimiento bíblico. Ahora soy director de alabanza, pastor de jóvenes, compastor de la iglesia, director de discipulado. Más identidad. Error. No vales por lo que haces. Vales porque eres hijo de Dios, pero para llegar allá tienes que romper unos esquemas que tienes, todas esas mentiras. ¿Sabes qué más lo hacía para que te rías? Que el rechazo, ese rechazo que dale, Fabio. El rechazo es el principal bloqueo de la identidad. ¿El rechazo qué es? Esa falta de amor de papá y mamá, que sea real o imaginario, usted la siente. Aquí no importa tanto si fue verdad, directo, indirecto. Si usted se ha sentido no amado por papá y mamá, que no le dieron lo que usted necesitaba. Usted sabía que necesidades legítimas son estas. Dios nos hizo así. Dios quería que su papá lo alzara, lo mirara y jugara con usted. Si usted no recibió eso, usted tiene un daño en su identidad, un vacío, un faltante. Dios quería que papá y mamá nos acariciaran, pero usted y yo quizás no recibimos eso. Dios quería que nos abrazaran sanamente, que nos llenaran el tanque emocional, que nos dijeran mi muchacho, mi muchacha, mi preciosa, mi precioso. Dios quería eso, pero papá y mamá venían más dañados que nosotros, ¿sí? Y entonces traemos eso a la iglesia y acá estamos buscando a gritos eso, y si un pastor no entiende restauración, no entiende que Dios lo ha puesto como figura reparativa, y entonces puede, por su mismo daño, reforzar la herida en ti. Y entonces tú eres buscando a gritos, el pastor a mí me odia, yo me voy de la iglesia, a él sí me abrazó y a mí no me abrazó. ¿Y por qué no has sanado? Porque no has sanado. ¿Y sabes qué pasa? Que el círculo de rechazo no solo empieza con papá y mamá, se va ampliando. Después son tus hermanos, el hermano mayor te rechaza, el primo, la prima. Después en el colegio es cruel. El colegio es cruel. Mira, te cuento esta historia para que te rías. En el colegio, yo estudié mi primaria solo con niños y era todo desordenado, a veces ni me bañaba, le confieso, de niño, 5 años, listo. Salgo de la primaria y entro a bachillerato comercial en Calarcá, Antonio Nariño, y ahí sí eran hombres y mujeres. Pues claro, ahí sí me empecé a preocupar y me quité el mugre, la roña,
Y todo, me bañé, me hice, me puse y ya, pero con ese miedo, esa inseguridad por el rechazo que yo traía. Mire, miedo, inseguridad, rebeldía, todo es debido a ese rechazo, esos faltantes. Y llega a un colegio de 800 alumnos más o menos, mujeres y hombres, pues el primer día de clases es muy nervioso. Y las mujeres son muy particulares porque hacen amistad más rápido que los hombres. Y eso estaba ya el grupito de mujeres. Pero los hombres somos, por el mismo daño que tenemos, somos más reservados. Entonces, pues que, más, listo. Cuando es primer día de clases, a uno lo dejan salir, vuelva y entre, tome lista, salga, entre. Y en una de esas salidas ya las amiguitas estaban todas en la puerta, calificando a los hombres del salón, de 1 a 10. ¿Sí? Y yo miro esa escena y yo para cruzar todo eso, yo miro eso lleno, ese colegio. ¿Se lo han dado a veces cuando tiene pena en medio de una multitud que uno es como... Y voy yo a hacer mi mejor actuación, porque yo me la pillé, entraban los manos más pintosos que yo reconozco que yo era feito, ahorita soy lindo por Dios. Y como teníamos dientes todos feos, cuando van entrando los manes y ellas, ay, 7, ay, 8. Cuando voy pasando yo por hacer mi mejor presentación, llevo el pelo en las melas. ¡Ay, Dios! 1, 0! Eso me hirió, me lastimó, me reforzó la herida de rechazo que yo traía. Y entonces empecé, mira todo lo que genera el rechazo. Por el rechazo es que hay tanta delincuencia. Por el rechazo es que hay tanta rebeldía a la autoridad. Por el rechazo no se respeta, se deshonra. Por el rechazo yo empecé a odiar a las mujeres. Le dije, que va boba, ahora sé, que va hombre. Y empecé a manipular, porque como tenía cosas que ellas necesitaban, como el inglés. Entonces, ¿sabes qué hacía? Cuando hacían examen de inglés, el profesor decía, garzón, sale, ya tiene 10. No, ni me hacían exámenes porque yo ya los ganaba. Entonces yo salía y estaban ellas, dígame, garzón. Y yo decía, se me da un beso. Empecé a ser manipulador, se me da un beso. Si empiezas a volverte manipulador porque no has sanado tu rechazo. Y así fue, y lo trasladé a la iglesia. En la iglesia también me llené de un poco de actividades, de todo, para que vieran que yo valía, que vieran mi conocimiento bíblico y todo. Y una vez una psicóloga cristiana me dijo, haz un dibujo de ti mismo. Yo, ok, listo. Me dijo, ¿quién es Heider? Y yo puse, miren cómo está uno de enredado. Habla inglés, toca guitarra, es humorista, es predicador, es pastor de jóvenes. Ella no me preguntó qué hacía, sino quién es. Y me confrontó y me dijo, Heider, quítale estas cosas y dime qué queda. Y yo, no queda nada. Eso te pasa porque basas la identidad en lo que no es, ¿sí? Entonces por eso hay personas tan materialistas, tan apegadas a las cosas, porque eso representa su valor. Por eso hay personas que aman el dinero. Y la Biblia dice que amar el dinero es la raíz de todos los males y todo. Entonces, todos esos huecos de identidad, ese rechazo es lo que más ha dañado tu identidad. Ahora vamos, Fabio, ¿qué es lo que Dios quiere? Mira, para sanar esa identidad, tienes que ver a Dios como papá. No hay otra forma. Si tú no empiezas a ver a Dios como papá, eso va en dos direcciones: verlo como papá, pero verte como hijo, para que empiece a sanar esos faltantes. Es la única manera. Eso es lo que hace que a mí ahorita no me importe si sé, si no sé, si no hago, si no voy, si no me invitan, si no vuelvo a ministrar. De mi identidad no depende ni del ministerio, ni de estar activo ministrando. Yo puedo estar quieto 2 años y me la gozo. Yo puedo sacarme año sabático y me la gozo, porque sé que Dios me ama y Dios a sus hijos provee. Entonces no es por hacer, no es porque me inviten a predicar que va a venir la provisión. Si no me invitan, Dios provee. Y si me invitan, Dios provee. ¿Sí ven? Entonces allá es que Dios quiere que llegues a una certeza de que es tu papá. Pero tú no podrás sanar esa paternidad si tienes heridas con papá. Y yo sé que muchos de ustedes tienen heridas con papá y mamá también. Pero mira, los dos son importantes, pero Dios delegó una doble responsabilidad en el hombre. El 70% de la identidad, si no es que es más, lo aporta el hombre. Entonces, ustedes mujeres son importantes, claro que sí, pero el hombre tiene una doble responsabilidad.
Por eso es que yo me la he tomado en serio y por eso a mí no me interesa que en un centro comercial lleguen a pensar que soy homosexual con mis hijos. Perdónenme la expresión, me importa un pepino, porque yo entendí estos principios. Si yo no le lleno el tanque emocional a mis hijos, el diablo sí se los llena. El diablo sí les va a ofrecer drogas, les va a ofrecer masturbación, pornografía, y yo por eso a mis hijos, usted lo viera, son más altos que yo ya, y eso en los centros comerciales parecemos novios. Pues somos, obviamente sin el exceso, respetándole sus límites, pero eso ellos me dicen, uy papi, te amo, y yo también, papacito, ¿cómo estás? Pan, abrazo, les lleno el tanque. En la casa, eso cada rato, abrazos de osos, en la cama, todo, porque créeme, papá y mamá, si tú no llenas el tanque de tu hijo, el diablo sí le va a ofrecer. Por eso hay tanta niña entregándose en fornicación a cualquier jovencito por ahí, o aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque papá no la abrazó, porque no le llenaron el tanque emocional, porque hay tanto jovencito en pornografía desde muy temprano buscando el consuelo que no tiene de papá y mamá, etcétera. Entonces, lo que no llenamos con Dios, el diablo nos ofrece con qué llenarlo. Nos va a ofrecer muchas opciones, el mundo ya está esperando. Y lo tremendo es que ese mundo se ha metido en la iglesia también. Entonces, tienes que llenarte, sanarte. Entonces, quiero que veamos, no sé cómo me dan aquí audio, vamos a ver este video, apagamos la luz, ¿se puede o no? Pues que me ayude ahí. Porque este video te va a preparar el corazón para ministrar. Si mientras lo ves sientes llorar porque identificas que tú no tuviste eso, deja por favor salir ese llanto. No lo reprimas. Recuerda que hay que salir de negación. No lo reprimas. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá
tiempo del que podamos soportar. Siempre que lo veo termino llorando. ¿Cuánto le ministró el video? Mira, Dios es así. Usted y yo veníamos con unos faltantes de fraternidad tremendo, que anhelamos que papá hubiera estado allí, pero no estuvo. Yo no sé cuántas veces tú has caído, pero yo sé que tú quieres terminar la carrera. Queremos terminar la carrera. Es el papá. Si eso hace un hombre, la Biblia dice, si ustedes siendo malos le saben dar a sus hijos lo mejor, no le dan, si le pide pan, no le dan piedras, cuánto más papá que está en los cielos. Tienes que aprender a dejarte amar por él como papá. Tienes que romper ese esquema y empezar a verlo como papá. Si no lo ves como papá, va a ser muy difícil que logres terminar la carrera. Y recuerdo una noche que me pasó exactamente eso. Dios ve el dolor. ¿Tú sabías que Él llora por el pecado nuestro? Él llora. Él llora, uno cree que no, y Él llora. Y cuando yo les decía, cuando uno tiene hijos, ahí es donde uno empieza a entender la paternidad de Dios más profundamente. Porque cuando esos hijitos cometen errores, se equivocan y todo, uno como sufre. Uno como sufre. Y una vez mi hijo menor, que es muy parecido a mí, empezó, debido a lo que yo hice, empezó a verse afectado en esas áreas e iba como a repetir el ciclo, y yo empecé como a enojarme con Dios. Y dije, Dios, yo empecé a hacer el proceso, se suponía que ya ibas a cerrar la puerta, ¿por qué alcanzó a tocar eso mi hijo, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios me dijo, y eso fue un golpe para mí, porque yo vi que mi hijo estaba como en una rebeldía, como una cosa. Y yo dije, no, yo no acepto eso, ¿qué pasó acá? Y Dios me dijo, lo mismo siento yo cuando ustedes se rebelan contra mí. O sea, siento un dolor profundo. Y una noche, ¿qué es lo que te va a ayudar a avanzar? Que aprendas a recibir ese amor, porque la mentira de que no eres digno es la que no te deja. Una noche terminé de pecar a las 3 de la mañana, había visto cochinadas y había hecho cochinadas con mi esposa estando en la habitación. Salí, obviamente, después de que uno ya se ha deleitado en el placer cochino del pecado, uno después se siente ya condenado, ya uno empieza a refregarle a uno eso. Y estaba yo en la sala así, ese fin de semana tenía que ir a predicar. Y yo estaba en la sala vuelto nada, así destruido, condenado, me creía la peor porquería, etc. Cuando llega y veo, yo vi que entró Jesús y empezó a decirme, venga papi. Y yo empecé a correr en la sala. Yo era, no, usted no me puede llamar así, no puede. Y Jesús era detrás, venga papi, que usted lo que está buscando es un abrazo. Eso es lo que estamos buscando en el pecado. En el pecado vamos porque no hemos aprendido a ir al amor de Él, no hemos aprendido a recibir el amor de Él. Y me persiguió por varios ratos ahí, yo no me dejaba, porque te sientes indigno, porque te sientes condenado, y Él es rogándote, mi amor es incondicional por ti, yo te amo, yo te quiero abrazar, yo te quiero prodigar ese amor que no te tuviste de papá. Hasta que terminé en los brazos de Él, y solo cuando empecé a sentar ese amor fue que empecé a salir de la adicción a la pornografía, a la masturbación. Se ve como ilógico e irónico. Yo era huyendo, yo era no, y Él, venga papi, venga el abrazo, y Él lloraba. Y Él llora por ti. Cada vez que te ve en tus ciclos, sea el que sea, Él llora.
Cada vez que te ve yendo al mismo pecado, cometiendo los mismos errores, las mismas pataletas, Él llora y te persigue. Te persigue, pero tú eres el que te alejas en tu condenación creyéndole las mentiras al diablo. Dios quiere que eso se rompa hoy. Dios quiere que hoy le des permiso de que Él sea tu papá. Dios quiere que hoy tú le digas: perdóname por no aceptarte como papá, pero hoy te acepto como papá. Y que empieces a darle la oportunidad de que ese amor empiece a romper los mecanismos de defensa en tu alma, la negación, y empiece a llegar a esa entrada.